Estoy con Ignacio Clopet, que es un amigo, es escritor, es abogado, es historiador. Y la verdad, yo te pregunto una cosa, 44 años de la muerte de Perón, ¿ya no vuelve más? Yo entiendo que Perón va a volver, va a resucitar de los escombros de una Argentina que se derrumba. Y el recuerdo de estos 44 años nos lleva a pensar qué pasó después de que él murió en la Argentina. ¿Qué pasó? Y tuvimos temporadas y tiempos tremendos, con grandes injusticias. O sea, pareciera ser que todas las conquistas que Perón había logrado a favor de los trabajadores y de los más humildes y de los más excluidos, a medida que fueron pasando los años, de esos 44 años, esas conquistas fueron perdiéndose, se fueron cediendo, se fueron dejando en la estacada, se fueron realmente, se espantaron, y la gente, a medida que pasaron y que pasan estos 44 años, se encuentra más desprotegida de lo que tal vez estaba antes. Y lo extraño es que Perón llega en un momento de la Argentina, cuando él asume la presidencia en el año 46, con una Argentina que estaba solamente predispuesta para los más ricos, para los poderosos y para los que tenían posición social o posición económica. Y Perón lo que hace en el año 46, establece, pero ya empieza él en el año 44 Sí. siendo secretario de Trabajo. Recordaba el otro día el Estatuto del Peón, por ejemplo, que es del 15 de octubre de 1944, donde le da a los peones los derechos para poder defender su trabajo en el campo, en los grandes terratenientes, que eran los que mandaban a los peones como si fueran esclavos. Bueno, Perón logra grandes conquistas, grandes transformaciones, y esas transformaciones, después de que él se muere, lamentablemente, se van perdiendo. Y la Argentina se encuentra hoy en una situación, en una circunstancia triste en ese sentido, porque la verdad es que se ha olvidado de Perón. No solamente la Argentina, sino los que se dicen peronistas también se han olvidado de Perón. Los que han invocado, los que han conquistado tal vez el poder a través de las elecciones, que han utilizado las banderas del peronismo, se han olvidado de Perón, o en realidad lo han usufructuado a Perón. Y eso lo vemos permanentemente, y hoy, en la actualidad, en la realidad que vive la Argentina hoy, nos damos cuenta de que muchos que se invocan ser peronistas traicionan los mismos principios que Perón estableció de su movimiento, que son principios humanistas, que son principios cristianos, ¿no? Que son principios que revalorizan a la persona, que cuidan a la persona desde la misma concepción. O sea, Perón pensaba en favor de la vida, un hombre que favorecía la vida y que protegía la vida desde ese instante mismo. Bueno, los únicos privilegiados eran los niños. Es cierto, para Perón los únicos privilegiados eran los niños, y el valor vida es reconocido en la doctrina peronista, se lo menciona en el libro de Comunidad Organizada 56 veces, en doctrina peronista 170 y pico de veces está mencionado el valor de la vida humana. Y cuando hablamos de la vida humana hablamos desde la concepción hasta que te morís. O sea, no hay interregnos que no hay vida, sino que la vida comienza en la concepción y termina cuando uno expira. Y Perón es un hombre que defiende esos valores porque él se nutre del cristianismo, se nutre de la doctrina social de la Iglesia. Perón no inventa nada. Perón lo que hace es interpretar y sentir lo que la gente le estaba pidiendo a un gobernante, lo que la gente le estaba reclamando a la patria. La patria tenía olvidada a la gente, tenía olvidado a los trabajadores, tenía olvidado a las personas. Eran como esclavos, ¿entendés? No eran personas con dignidad, sino que había indignidad. Y eso es lo que precisamente hoy a los 44 años me parece muy importante revalorizar a ese hombre,
que se nos fue de esta tierra, pero que dejó unos principios muy claros, que si esos principios se aplicaran, te puedo asegurar que habría lo que se llama el gran equilibrio entre pueblo, nación y patria. Y hoy no hay equilibrio entre pueblo, nación y patria. Hoy hay un desequilibrio, hay un desbarajuste, que es lo que hace que no haya armonía y que nos tenga los argentinos, algunos fuera del sistema. Ahora yo te hago una pregunta. El que vota es el argentino. Sí. A Perón le falló la descendencia. Bueno, muchas veces los padres hacemos lo que mejor podemos y luego nuestros hijos, algunos continúan con la buena obra que inició el padre y otros la despilfarran, ¿no? Esa es la historia de la humanidad. Es cierto que tal vez a Perón le falló la descendencia, pero en realidad los que fallaron son los descendientes, no la descendencia de las ideas. Claro. El que falla es el hombre que tergiversa lo que Perón, la doctrina de Perón. Me parece que va por ese lado. El que falla es el hombre que utiliza lo que le conviene, lo usufructúa y de esa manera conquista o logra acceder al poder. Lo que pasa es que lo que sucede hoy en la Argentina y lo que se ve hoy en esta Argentina, diría yo, casi en ruinas, es que la corrupción ha tomado una posición y una postura tremendamente grave en la sociedad política. Y la corrupción es algo de donde vos no podés escaparte. Es como una arena movediza que te va como tragando y que vos no podés despegarte porque ya estás como posesionada por esa corrupción. Y lamentablemente los políticos argentinos y muchos que se dicen peronistas tienen serios problemas de corrupción. Qué karma, ¿eh? Y eso es grave. Porque el pecador se arrepiente, llora, pide perdón y restablece su armonía con la vida. El corrupto no puede dar ese paso. El corrupto está como atrapado y ensimismado en ese mundo que él creó para ser corrupto o para vivir en la corrupción. Y entonces, esa es la situación que hoy vive la Argentina, que vive todo el mundo, pero nosotros hablamos de lo que nos pasa hoy porque hoy recordamos a un hombre que vivió dignamente, que murió pobre, ¿sabes? Perón murió pobre. Perón no tenía riquezas, no tenía grandes propiedades, ni departamentos, ni cuentas bancarias, ni millones de dólares. Era un hombre que vivía austeramente. ¿De qué vivía? Mirá, cuando él tuvo que padecer el exilio, que duró 17 años el exilio, él vivía de lo que le donaban los militantes, del dinero que se juntaba, que juntaban algunos sindicatos o algunas personas que lo beneficiaban y le llevaban el dinero a Perón para que Perón pudiera sustentarse en Puerta de Hierro, porque Puerta de Hierro no la compra con dinero propio, sino que entre varios amigos le regalan esa casa. Le compran Puerta de Hierro. Sí. Y Puerta de Hierro, él tenía una vivienda que era austera. Él no tenía muebles lujosos, no tenía obras de arte, no tenía nada que a vos te llamara la atención, sino que tenía muebles sencillos, biblioteca, su escritorio, tenía unos sillones, una mesa que no era galante, sino que era una mesa sencilla. Y Perón vivía en esa austeridad. Y gracias a que la gente le llevaba el dinero, Perón podía sobrevivir. Digo esto porque lo acusaron de que cuando Perón llega a la Argentina estaba lleno de guita y que estaba lleno de lingotes de oro. Tal vez esos lingotes de oro, es probable que se hayan ido, pero ¿sabes por qué se fueron? Porque fueron distribuidos como correspondía y no eran administrados por los dueños de la Argentina, claro, que eran los que dominaban el país y los que te excluían
a millones de personas. Porque la verdad es esa, hoy ¿quiénes lo critican a Perón? Hoy ¿quiénes son los que lo atacan a Perón? Lo atacan aquellas personas que quieren volver a la Argentina del 30, que quieren volver a la Argentina... A ir con la vaca en el barco. A la década infame, los que quieren volver a la Argentina donde la gente no tenía derechos. Esos son los que critican, porque son los que dicen éramos la quinta potencia del mundo. Pero era ficticio eso, porque el mundo, ¿quiénes eran los elegidos del mundo para la Argentina? Los pocos que tenían acceso al poder, los militares, los empresarios, los terratenientes, y luego, y todo lo que venían a hacer los trabajadores y la gente sencilla, esa gente estaba fuera del sistema. Y se me ocurre una pregunta en este momento. ¿Por qué será que los mismos que atacan al Papa son los que atacan a Perón? Yo lo tengo muy claro a eso. Atacar a Perón es atacar la doctrina que Perón adoptó de la doctrina social cristiana, ¿no? La doctrina social cristiana, que es la justicia social, la función social de la propiedad, ¿no es cierto? Es que la riqueza se distribuya justamente, de que no haya un gran desequilibrio entre el dueño y el empleado, ¿no? Digamos, la doctrina social cristiana habla de dignidad, habla de humanidad, habla de vida, ¿no? Y todas estas cuestiones, todos los papas las han defendido, no solamente Francisco. Lo que pasa es que hoy lo identifican a Francisco porque es argentino y dicen que Francisco es peronista. Yo diría que Francisco no es peronista, todos los papas han sido peronistas. Claro, porque aplican la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Esto es así de sencillo, o sea, Perón no viene, aparte Perón no llega a la Argentina como un extraterrestre. Él tiene una larga historia en la Argentina y él comprende a la Argentina. Y él comprende la sensibilidad del argentino y del pueblo y de las injusticias que vivía el pueblo, porque él las vive en carne propia, en su realidad familiar, ¿no? Ya volvemos.